Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero hacer la vida en mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero vivirla muy dentro de mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Fe en Dios al Extremo. Hoy vamos a hablar del Evangelio de Mateo. Pero como siempre vamos a pedir a Dios que nos ilumine, que nos llene de su paz, que nos llene de su amor y de su verdad, a través de estos apóstoles, de estos evangelistas que nos han comunicado la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Digan conmigo: mensajeros de Dios, dadnos la nueva. Mensajeros de paz, sea paz nuestra. Mensajeros de luz, sea luz nuestra. Mensajeros de fe, sea fe nuestra. Mensajeros del Rey, sea Rey nuestro. Mensajeros de amor, sea amor nuestro. Oh Espíritu Santo, ilumínanos para poder comprender el mensaje tan grande que nos trae el evangelista, para poder comprender y llenar nuestras vidas de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, quise dedicar una parte de las reflexiones al Evangelio de Mateo, ya que durante estas semanas lo hemos estado leyendo. Entonces es importante que conozcamos el contexto general y la visión de conjunto del Evangelio de Mateo para poder así comprender lectura tras lectura lo que vamos a meditar durante este tiempo ordinario, sobre todo entre semana, de lunes a sábado. Muy bien, para eso vamos a leer el texto del Mateo capítulo 9, versículo 9, que dice así. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bien, me parece importante hablar de Mateo, pues es considerado uno de los autores de los evangelios, incluso uno de los cuales se pensaba antes que era el primero. Ya sabemos por algunos estudios que el primer evangelio fue el de Marcos, pero Mateo por muchos años, por muchos siglos incluso, fue considerado el primer evangelio escrito, y se creía también que había uno de los manuscritos, podría ser en arameo, pero hasta ahora, bueno, no hay nada conciso como tal. Primero que nada, tenemos que estar bastante claros de que ningún evangelio, ni el de Marcos, ni el de Mateo, ni el de Lucas, ni el de Juan, cuando fueron descubiertos como manuscritos o en los códices, ¿sí?, los manuscritos esos antiguos, no estaban ni en hebreo ni en arameo, sino que estaban en griego, los que se descubrieron. O sea, son copias de posiblemente los originales, y es una probabilidad. También que ninguno de ellos tenía como tal un autor, o sea, sino que la tradición le fue atribuyendo la autoría a estos manuscritos que hablan de la vida de Jesús. Por ejemplo, aquí tenemos a Papía de Hierápolis.
Él atribuye la autoría a Mateo, o sea, este manuscrito que es como dirigido a personas judías, pues él se lo atribuye a Mateo. También Orígenes de Alejandría identifica al autor de este manuscrito como Mateo el publicano. En referencia como tal, en cuanto a la autoría, tenemos que se trata de un empleado de Hacienda, posiblemente a órdenes de Herodes, que cobraba los impuestos al rey. Así que tenemos a alguien que estaba trabajando a favor del Imperio Romano, que pertenecía al grupo de los judíos. Ahora, Lux, un estudioso bíblico, afirma que como tal no se conoce el autor, solamente se le atribuye. La atribución de Mateo es presumible por los textos de Mateo 9:9, que es el que acabamos de leer, y el de Mateo 10:13, donde sale cuando Jesús escoge a sus apóstoles. Es posible también que sea un catequista de la comunidad, sin embargo afirma Lux que esto no es demostrable como tal. Poseía un talante estilístico de impronta judía, o sea, conocía bastante el judaísmo y sabía muy bien el griego. Y poseía realmente una formación sinagogal, o sea, sabía de lo que se hablaba en la sinagoga. Estamos hablando de alguien que tiene una mentalidad judía, pero que también domina muy bien el griego, o por lo menos así nos ha llegado el Evangelio hasta nuestras manos. Por otro lado, Richard Pablo, otro autor, dice que el Evangelio no fue escrito por una sola persona, sino que posiblemente por una comunidad. Llega a afirmar incluso que se puede valer de una escuela de rabinos cristianos que vivían en Antioquía. Entonces tenemos estas dos visiones, tanto de los estudiosos contemporáneos como de la atribución que le hacen los padres de la iglesia y la sagrada tradición. O sea, que consideran que generalmente es Mateo, este publicano, y otros que se ve tratarse de un catequista o alguien bien formado y letrado en la parte sinagogal de los judíos, mentalidad bastante hebrea, judía, y que posiblemente dominaba bien el griego, si es que su original fue escrito en griego. En cuanto al contexto en el que se escribió el Evangelio, pues miren, Pablo Richard en su libro Mateo, una visión global y liberadora, dice que existe un consenso en que el Evangelio posiblemente fue escrito en el año 70 en Antioquía. En el año 70, afirma él, Jerusalén estaba devastada por la guerra entre romanos y judíos. Incluso se destruye el segundo templo de Jerusalén que había remodelado Herodes. El Israel bíblico desaparecía, o sea, ya los saduceos, los esenios, lo que es todo el conjunto de pluralidad religiosa frente al entorno de Israel, había desaparecido y quedan solamente los fariseos radicales. Ellos tienen la Biblia hebrea, la Tanakh, donde están los 5 libros de la Torá, los 20 y algo de profetas, y también algunos libros poéticos, que son como unos 13, dando unos 39 libros en hebreo y en arameo, en su mayoría escritos, y ellos consideraban esta Tanakh como algo sagrado. Entonces comenzó todo lo que tiene que ver con la escuela de rabinos. Ya una vez que se apacigua un poco la persecución y también el enfrentamiento entre judíos y romanos, y después de la destrucción del templo de Jerusalén, ya la religión judía ya no es la religión del templo. Recuerden que el templo de Jerusalén era lo más importante y está destruido. Ahora es la religión del libro, y los fariseos van a comenzar a llamarse como tal rabinos y formarán una comunidad académica, una escuela o Sanedrín llamado Yagnia o Yagné, donde se dedicarán de forma exclusiva a comentar los textos del Antiguo Testamento, de la Tanakh y la Torá. Por ejemplo, interpretaciones como el Mishnah, una forma de interpretación, y el Talmud. Pero hay un pequeño problema, ya no está el pluralismo religioso en cuanto, sobre todo, movimientos judíos, sino que solamente ellos se consideraban como que los verdaderos intérpretes de la ley, estos rabinos. Por lo tanto, van excluyendo otros movimientos de las sinagogas, como lo son los movimientos cristianos, que en su momento pues no eran como tal judíos, no eran cristianos como tal, como iglesia separada, sino judíos. Pero estos rabinos empiezan a despacharlos y a excluirlos de la sinagoga. Por lo menos así lo afirma Pablo Richard. Pero tenemos a Ulrich Luz en su obra El Evangelio de Mateo. Afirma que no fue escrito en Antioquía, lo rechaza un poco. Dice que tuvo que haber sido escrito en un espacio sirio. Este evangelio, dice, era quizás conocido en Esmirna en el 115 después de Cristo. Es posible que haya tenido un contacto con la carta de Bernabé, que tenía un tilde un poco antisemita,
pero tampoco es posible demostrarlo. También el Evangelio es posible que se haya escrito antes del año 80 o dentro del año 80. Hay otra opinión, que es la de Jorge Salinas Mengual. Este estudioso dice que los evangelios no pudieron haberse escrito antes del 45 o antes del 50 después de Cristo. ¿Por qué? Primero, sobre todo en el Evangelio de Mateo, se nos habla acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Él dice que cómo Jesús podría hablar de la destrucción del templo de Jerusalén como una profecía del futuro si esto no había pasado. Y la otra es que si se escribieron después del año 70 o en el año 80, pues están cosas muy importantes como son el martirio del apóstol Pedro y del apóstol Pablo, que fueron en el año 63 después de Cristo. Entonces tampoco se hace un comentario acerca de la muerte de ellos y dice que difiere bastante de que haya sido escrito entre los años 70 y 80. Por lo tanto, hay varias opiniones frente a esto. Yo me inclino sobre todo con una cierta autoría de parte de Mateo, el publicano. Considero que puede haber un primer evangelio, pero bueno, o sea, les pongo a tela de juicio y a su posición todas estas visiones que se tienen acerca de la composición del evangelio de Mateo. En cuanto a los destinatarios, el evangelio de Mateo está dirigido a una comunidad con las siguientes características. Es una comunidad obviamente de judía, porque él utiliza bastantes citas del Antiguo Testamento. De ahí que su estilo es muy hebraico, eso es cierto. Es una comunidad que se opone al judaísmo y sobre todo a este radicalismo de la comunidad de Yagnia. Ahora, hay un pequeño detalle. Si fue escrito después de la destrucción del templo de Jerusalén, no hay ningún problema con que sí se den estos conflictos, que los expulsan en la sinagoga. Ahora se puede diferir, por ejemplo, el autor Jorge Salinas Mengual, porque si fue escrito antes de que se formara la escuela rabínica de Yagnia o de Yagné, entonces no como tal, no hay como una relación que nos ayude a verdaderamente interpretar el Evangelio. Ahora, si decimos que fue escrito después del año 70, por ahí en el año 80, sí posiblemente tuvieron dificultades con esta comunidad o esta escuela rabínica. Porque allí Jesús luego reinterpreta la ley. En el Evangelio de Mateo vamos a encontrar un Jesús que dice, si antes se dijo, ahora yo les digo, como una especie de interpretación de parte de los cristianos sobre el Antiguo Testamento reflejado en el Nuevo Testamento, específicamente en este manuscrito que hoy se lo atribuimos a Mateo. Es una comunidad que busca su identidad en medio de judíos y paganos. A pesar que son judíos, están abiertos a los paganos. Eso da mucha fuerza a que se haya escrito en Antioquía. Es una comunidad también que logra, en medio de la catequesis, hay como una especie de catequesis muy bonita dentro de la comunidad y formación para aquellos que tienen ciertos conflictos o se sienten rechazados por aquellos que los expulsan de la sinagoga. Características literarias. Mateo se escribió posiblemente, o es probable que exista un evangelio de Mateo en hebreo o arameo, o una primera parte del evangelio, pero a nosotros nos llega el texto griego. ¿Sí? Dentro de los tantos manuscritos que tenemos, solamente tenemos manuscritos griegos y se presume que existe la posibilidad de la existencia de un manuscrito primario hebreo o arameo. Es probable también que el evangelista haya tomado de fuentes, como por ejemplo, una fuente que no se puede negar es que Mateo haya tenido contacto con el Evangelio de Marcos. También es probable que haya tenido una fuente Q o fuente externa donde estaban conservadas las palabras y dichos de Jesús, que también es posible que haya sido usado por Lucas y también Mateo lo usaron para complementar textos que Marcos no tiene. O si existe un evangelio de Mateo redactado primero en arameo o que haya sido redactado una primera parte del evangelio, también es probable. Entonces tenemos estas tres fuentes. La primera, la fuente de Marcos, que es innegable que Mateo usa a Marcos, que tuvo contacto con el evangelio de Marcos. La segunda, una fuente externa de palabras y dichos de Jesús, que o probablemente fue el evangelio de Mateo antiguo o un primer compendio de evangelio, o una fuente llamada Q, que también Lucas pudo haber usado.
Y otras fuentes propias, pero más que otras fuentes propias, que Mateo le da una redacción totalmente distinta. Si en Marcos Jesús casi no habla y se dedica más que todo a hacer los milagros y a demostrar a través de acciones que Él es el Hijo de Dios, el Evangelio de Mateo nos muestra un Jesús más discursivo, más de hablar, más de catequesis. Muy distinto, entonces Él utiliza una redacción muy propia, o sea, el autor tiene su propio estilo al momento de presentarnos a Jesús. Lo vemos en el sermón o discurso de la montaña del capítulo 5 y 7 y en el sermón narrativo del 8 al 9:35, capítulo 9 al versículo 35. Le da una forma independiente a su evangelio, distinta al de Marcos y también distinta al de Lucas. El sermón de la montaña es el primer gran discurso del evangelio y uno de los más importantes. No es un decálogo, no intenta darnos los 10 mandamientos, no es un tratado de moral cristiana tampoco. Es una definición de la práctica de Jesús que también da ejemplo para la práctica de la iglesia. O sea, la catequesis que da Jesús es para que sus seguidores también sigan su testimonio. El contexto teológico o el mensaje de Dios que nos quiere decir el Evangelio. Se llama Evangelio eclesial, pues intenta formar al cristiano dentro de la comunidad. Hace mucho énfasis en que tenemos que formarnos y catequizarnos dentro de la comunidad. Tenemos que ser eclesia, comunidad de creyentes, iglesia. También se llama el Evangelio del Catequista porque presenta un material bien organizado de la formación de un cristiano en aquel momento. Ahora, en cuanto a la percepción de Cristo, o como se le dice en teología, cristología. En Marcos, como les digo, hay un Jesús que más actúa. En Mateo es el Dios hombre o el Emmanuel que enseña y habla del Padre y de su plan salvífico. Entonces, si en Mateo nos encontramos con el siervo sufriente que actúa, en Marcos nos encontramos con esto, en Mateo nos vamos a encontrar con el Dios hombre, el Emmanuel, que enseña. Por eso hay muchas atribuciones a que Él es el nuevo Moisés y nos trae una nueva ley. Por ejemplo, en el relato de la infancia de Mateo, sobre todo en el capítulo 1 y capítulo 2 de su evangelio, vamos a encontrar muchos detalles parecidos a Moisés. Recuerdan que Moisés fue llevado a Egipto, Jesús también fue llevado a Egipto. Recuerdan que Moisés, el faraón mata a varios inocentes para ver si logra matar a los hebreos que se estaban multiplicando. Pues Herodes, el nuevo faraón, manda a matar también a los niños en el Día de los Inocentes. Jesús es el Hijo del Hombre que se identifica con los perseguidos, los pequeños y los pobres. Muy parecido a lo que nos decía el profeta Ezequiel, el Hijo del Hombre, ahora todo protagonizado en Jesús. El Hijo de David, porque en él se cumplen todas las promesas al rey David, pero no un reino de acá de este mundo, sino un reino celestial. Es el siervo sufriente, es un Mesías siervo, no es un Mesías glorioso, y eso lo deja bastante claro toda la redacción del Evangelio de Mateo. Es el Señor de la comunidad, y en Pedro continúa la formación de esa comunidad. Por eso hace mucho hincapié en que Pedro es la piedra, ¿sí? La piedra donde él edificará la comunidad de creyentes, la iglesia. Ahora, en cuanto a su visión de comunidad o eclesiología, lo llamaremos en teología, toda la predicación del reino de Dios está orientada a la fundación de la iglesia. La iglesia sería inicio del reino de Dios, al servicio del reino de Dios. Sus características son que presencia de Cristo en la comunidad, esa iglesia, esa comunidad de creyentes tiene presencia de Cristo real en la comunidad que vive las bienaventuranzas, proclama la palabra, la hace vida en sí mismo, da un entranaje diferente a lo antiguo porque ya no es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, sino amar al prójimo y también amar al enemigo. Entonces, esa es la eclesiología de Mateo. Lo que intenta es una nueva convivencia y una reforma social, desde la predicación y vivencia de las bienaventuranzas, desde la predicación y evangelización de la palabra, desde la misión y también sobre todo desde el amor a los enemigos. Entonces la característica de la estructura de la comunidad de Mateo. Tiene los grandes discursos. En el Evangelio de Mateo hay 5 discursos importantes. El primero, el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas, donde hay una invitación a cambiar de actitud, superar las viejas enseñanzas y asumir la novedad de Jesús. En el Sermón de la Montaña o en la enseñanza o discurso de la montaña o bienaventuranzas, se va a hacer mucho hincapié en antes se dijo, ahora yo les digo. También está el sermón misionero del capítulo 10. Quien acepta la invitación de Jesús debe demostrar su convicción siendo misionero.
O sea que no es nada más una catequesis. En el discurso de la misión del capítulo 10, Jesús invita a ser misionero. Luego, en el capítulo 13, versículo 1 al 52, vamos a encontrar el sermón del reino. El misionero debe centrar su enseñanza en el valor de la nueva alianza, que es el reino de los cielos. Ese misionero vive este sermón de la montaña. Va y evangeliza para construir el reino, mucho más grande que la comunidad de creyentes, que es incluyente y no excluyente. Luego encontramos en el capítulo 18 el sermón comunitario. El reino predicado y misionado debe ser vivido con coherencia y testimonio de amor dentro de la comunidad. Entonces, es una comunidad que escucha y vive las bienaventuranzas, es una comunidad que va de misión, es una comunidad que va de misión porque construye el reino de Dios, y ese reino de Dios no solamente para atraer a personas como si fuera proselitismo religioso, sino que viviendo entre la comunidad ven el testimonio de la comunidad. Y el último sermón es el sermón escatológico. La comunidad, nuevo pueblo de Dios, debe vivir la misericordia y ser tratada por la misericordia que ella ejecuta. Por eso vamos a encontrarnos acá con muchos discursos o muchas catequesis acerca del fin del mundo, sobre todo donde vamos a ver las obras de misericordia, los de la derecha para el reino, los de la izquierda para la perdición eterna. En ese discurso se nos hace mucho hincapié que la manera práctica, además de las bienaventuranzas, son las obras palpables, ¿sí? Dar al desnudo vestido, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Ese es el contenido bastante bonito de Mateo, y más que ponernos a discutir de quién lo escribió, cómo lo escribió, quién será su autor, yo confío mucho en la tradición de la iglesia y confío mucho también en la visión y la vivencia que tenía esta comunidad, también en sus problemas. Y esos problemas de la comunidad se deslogan dentro de los 5 discursos: el de las bienaventuranzas, el de la misión, el del reino, el comunitario y el escatológico, el del más allá. Esos 5 discursos centran todo el Evangelio de Mateo y nos hacen una catequesis completa de lo que quiere Jesús con nosotros. Vamos a pedirle al Señor que, ya que hemos caminado un poquito por este Evangelio, nos dé la gracia de poder vivir como una comunidad del reino, misionera. En esa comunidad tiene que haber misión, que da testimonio porque construyen el reino de Dios dentro de sí mismo y que son capaces de obrar en las obras de misericordia. Padre Santo, ayúdanos a vivirlo así. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, no lo vayan a olvidar. Navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.